La función plot en matemáticas. Vamos a dar unas ideas generales sobre esta función plot, indicando pues las cosas más sobresalientes que a nuestro entender tiene esta función. Trabajaremos con la versión 8 de matemática. Si llamamos a plot, nos va a dar un mensaje bastante escueto. En general va a dibujar funciones, por ejemplo ahora vamos a dibujar esta función entre menos pi pi. Entonces al ejecutar, pues matemática nos dará esta gráfica. Podemos modificar el campo de variación, simplemente pues ahora vamos a hacerlo entre menos 2pi y más pi y tendremos la gráfica asociada. Y vemos que el propio programa ha cambiado el campo de variación de i, pasando de menos 3,3 a menos 6,6. Es decir, en este caso el campo de variación de i ha pasado de menos 3,3 a menos 6,6, un poquito más de menos 6,6. Ya veremos más adelante cómo esto lo podemos nosotros modificar a nuestro gusto. Esta función posee varias opciones que vamos a ir ejecutando. Si le damos a las opciones, vemos que aparecen un montón de ellas, vamos a ver 3 o 4, muy poquitas. Y vamos a ver pues las que, como indico aquí, consideramos más interesantes. Esta función. Al llamarla, pues matemática ya nos explica lo que es. Vamos a poner un par de ejemplos. Fíjese que aquí le digo falso, aquí le digo verdadero o falso. Vamos a ver esto cómo funciona. Vemos la gráfica, no aparece ningún eje, ni el eje de las X ni el eje de la Y. Cuando ponemos esto, aparece dibujado el eje de las X y no dibujado el eje de las Y. Otra opción es esta. Vamos a ponerle unas etiquetas. Por ejemplo, a una le vamos a poner eje de abscisas y a otra eje de ordenadas. Eje de abscisas, la primera, eje de ordenadas, el segundo. Esto también puede ser interesante alguna vez. Fíjese, al ejecutarlo, hemos colocado el eje de ordenadas en el punto 2, 0. Siempre ha estado aquí, en el 0, 0, pero por la razón que sea, si nos interesa desplazarlo, lo podemos hacer así. Esta opción es también interesante, porque nos va a mostrar la imagen dentro de un marco que en general es falso, es decir, en general no aparece el marco. Esta otra opción lo que nos va a dar es pues una partición del campo de variación de x, y, de tal manera que rápidamente pues podemos localizar el punto 1, 1, el 2, 2, el 2, 1, etc. Y puede ser bastante cómodo. Esta opción es interesante cuando queramos cambiar el campo de variación del eje de ordenadas. A veces las gráficas que salen, pues salen que no nos gustan, cambiando el que matemática considera oportuno, le cambiamos y entonces pues podemos pintar esto a nuestro gusto. Esta otra opción también pues podemos poner arriba pues un mensaje, he puesto aquí ejemplo de plot con una etiqueta. Esta también puede ser interesante. Vamos a poner un par de ejemplos y al momento lo explicamos. Obsérvese que no aparece ningún valor ni de eje de X ni de eje de Y. Ahora ya aquí pues ponemos unos cuantos, los que queremos. Menos pi, pi medios, 0 estaría aquí, pi medios y pi.
y sin embargo en el eje de ordenadas pues no ponemos ninguno. O en este caso ponemos tanto en el eje de abscisas como de ordenadas. Plot también puede dibujar a la vez varias funciones. Es decir, si llamamos f a la derivada de esta función, pues podemos dibujar ambas. Podemos dibujar esta función, x seno de x cuadrado, y f siempre que yo la defina. Ahora sí. Evidentemente, pues aquí se ve cómo necesitamos cambiar el rango de variación del eje de ordenadas, puesto que aquí no vemos esto. Fíjense, si en vez de ser como aquí, que se dé aproximadamente menos 8 más 8, pues ponemos menos 15 más 15, el plot range que hemos hablado antes, pues ya vemos la gráfica completa. Esta también a veces suele ser interesante. Por ejemplo, imagínense que queremos dibujar pues con distintos colores. El ejemplo de antes, pero ya con colores controlados por mí. Y encima pues queremos poner un mensaje: azul la función, rojo su derivada. Estamos ya finalizando. Esta función puede ser interesante, puesto que a veces pues nos interesa pues poner una de forma, por ejemplo, discontinua, y poner trazos más gordos. Realmente está un poco rara la función así, pero sí es interesante, ¿no? Y ya por último, esta función plotstyle puede ser interesante de la siguiente manera. Vamos a utilizar esta función, el tamaño, y generar una tabla. Fíjense lo que hemos hecho. Hemos generado una tabla de una función que es y cuadrado desde y igual a 1 hasta 10. Entonces hemos pintado los puntos correspondientes a estos. Lo hemos ido dibujando. También a veces lo indicamos pues para utilizar pues simplemente vamos a señalar en el plano un par de puntos. Bien, con esto damos por finalizado. La opción plot tendría bastantes más opciones, pero no siempre vamos a utilizarlas todas.